Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor omnipotente y poderoso derrame su bendición sobre todos y cada uno de nosotros. En esta noche vamos a estar meditando en la palabra de Dios, allí en el libro de Éxodo, en algunos capítulos y en algunos versículos. Vamos a orar para que Dios, a través de su Espíritu Santo, ilumine nuestro entendimiento y nos dé mucha sabiduría para entender su palabra y para aplicarla a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por otro día más de vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestros hogares. Gracias, Señor, por la iglesia. Bendice, Dios, la vida de cada hermano y de cada hermana en esta noche. Bendice, Señor, la vida de cada persona que en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, ha dispuesto su corazón para escuchar tu palabra. Bendícenos a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Amén y amén. Éxodo capítulo 13, versículo 16. Vamos a leer la última parte del texto bíblico donde dice la palabra de Dios: por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Que el Señor continúe añadiendo bendición a su palabra en esta noche. En este texto bíblico, mis amados hermanos y hermanas, encontramos un grito de victoria de los hijos de Israel, junto con su líder Moisés. Y ese grito de victoria es: por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Todos y cada uno de nosotros sabemos cuál era la condición del pueblo de Israel en Egipto. Ellos se encontraban bajo la esclavitud del faraón, rey de Egipto. Pero Dios, con mano fuerte y poderosa, los libró de aquella esclavitud. Por eso es ese grito de victoria, mis amados hermanos. Dios también a cada uno de nosotros nos sacó de la esclavitud, sí, de la esclavitud del pecado. Usted y yo anteriormente éramos esclavos del pecado y llevábamos una vida desordenada y nos hacíamos daño a nosotros mismos, le hacíamos daño a las personas que estaban a nuestro alrededor, le hacíamos daño a las personas que amábamos y que nos amaban. Pero Dios un día, en su infinita misericordia, mis amados hermanos y hermanas, nos sacó de la esclavitud del pecado. Dice la palabra de Dios allí en San Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y esa verdad es Cristo. Y a partir de ese momento en que usted y yo conocimos esa verdad, mis amados hermanos y hermanas, nuestra vida cambió. Dios obró en cada uno de nuestros corazones e hizo de nosotros unas personas nuevas para su gloria y para su honra. Y así como el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud, así Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, nos hizo a nosotros libres de la esclavitud del pecado. Título de la predicación: conducidos por el Señor. Yo creo, iglesia,
que así como el pueblo de Israel dio ese grito de victoria, así nosotros también, mis amados hermanos, tenemos que dar ese grito de victoria y estar agradecidos con Dios por lo que Él hizo en nuestra vida, por cambiar nuestro corazón, por cambiar nuestra forma de pensar, por darnos amor donde había odio, por ayudarnos a perdonar cuando no éramos capaces de perdonarnos los unos a los otros. Yo creo que nosotros, mis amados hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios y decirle, como dijo el pueblo de Israel junto con su líder en aquel tiempo, por cuanto el Señor nos sacó de la esclavitud. Tenemos que estar agradecidos con el Señor. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, el primer punto de esta predicación es estar agradecidos con el Señor. Estar agradecidos con el Señor. Vamos a hablar, mis amados hermanos, del segundo punto de la predicación. Dice la palabra de Dios allí en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice el versículo 22 que esta nube de día y esta columna de fuego de noche nunca se apartó de ellos. El segundo punto de la predicación es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestras vidas. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, que esa presencia de Dios siempre estuvo en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, mis amados hermanos, estuvo allí por el desierto por 40 años, la presencia de Dios nunca se apartó de ellos. Porque esa presencia, mis amados hermanos, trae paz. Esa presencia trae gozo. Esa presencia trae provisión. Esa presencia trae salvación, mis amados hermanos. Y así como el pueblo de Dios pudo gozar de la presencia de Dios, hoy usted y yo podemos gozar en su presencia, mis amados hermanos, y tener la plena seguridad, tener la certeza, mis amados hermanos, que esa presencia de Dios siempre está con nosotros. Vamos a hablar del tercer punto. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra y se vuelvan a Egipto. El tercer punto es seguir a Dios sin vacilar. Aunque había un camino más cerca, Dios los llevó por un camino más largo. Dios sabía que la ruta más corta traería problemas con los soldados egipcios estacionados a lo largo del camino. Dios vio que la ruta más larga era la ruta más práctica y segura. Así pasa en nuestra vida, hermanos y hermanas. No es fácil caminar con Dios. En nuestro caminar con Dios vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar dificultades, nos vamos a encontrar con problemas, mis amados hermanos y hermanas. Tal vez esa decisión que usted tomó no se dio. Lo que usted quiso hacer no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente no es la voluntad de Dios.
Y así como Dios no permitió que Israel pasara por el camino donde estaban los soldados egipcios, así Dios no va a permitir que pasen muchas cosas en nuestra vida para que usted y yo no volvamos atrás, sino que nos dejemos conducir por el Señor y así estemos seguros en Dios. Vamos a hablar del cuarto punto. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El cuarto punto es andar en su luz. Bajo la nube de día y bajo la columna de fuego de noche, Dios iba delante de ellos. Dios los conducía, Dios los guiaba, Dios les proveía el alimento, les proveía el agua y suplía sus necesidades. Hermanos y hermanas, amigos que me están escuchando, déjeme decirle que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y ese Dios es el que nos guía, ese Dios es el que nos provee y ese Dios es el que nos protege. Y en medio de las dificultades, Él está ahí, mis amados hermanos y hermanas, para bendecirnos. Lo que Él quiere es que usted y yo andemos en su luz y sigamos adelante en medio de la tempestad, porque Dios va adelante de nosotros para bendecirnos. Vamos a hablar del quinto punto. Éxodo capítulo 14, versículo 8. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Y el versículo 7 dice que el faraón tomó 600 carros y los capitanes sobre ellos, y salieron en persecución de los hijos de Israel. Pero lo que no sabía Faraón, mis amados hermanos y hermanas, amada iglesia del Señor, era quien había sacado a los hijos de Israel de Egipto y quien iba delante de ellos. Por eso el versículo 8 dice: pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los hijos de Israel, mis amados hermanos, sí sabían quién los había sacado de esa esclavitud en la cual se encontraban. Y ellos iban confiados, ellos sí iban adelante, ellos seguían caminando, mis amados hermanos, sin detenerse. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que seguir a Dios sin detenernos, sin mirar atrás, mis amados hermanos, porque así como Dios estaba con su pueblo, Dios está con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y así tengamos problemas, luchas, dificultades, déjeme decirle, amada iglesia, que Dios se proveerá de su bendición para su pueblo. Amén. Dios se proveerá de su bendición para todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Por eso el quinto punto es: Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. A veces nos sentimos divagar en medio de la tristeza. A veces dejamos que nuestro corazón se llene de temor, de duda. A veces los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor y en el planeta Tierra tratan de llevarnos a un pensamiento negativo. Pero déjeme decirle, amada iglesia, que Dios está con nosotros. Dios estaba con el pueblo de Israel. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso, mis amados hermanos y hermanas,
les invito a que juntos sigamos adelante perseverando. Juntos sigamos adelante caminando con ese Dios glorioso, con ese Dios omnipotente. Vamos a hablar del último punto, mis amados hermanos. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis. Aleluya, iglesia. En medio de la presión, en medio de la persecución del faraón, el pueblo de Israel tuvo miedo. Y así lo relata el versículo 10. Pero en medio de su temor, en medio del miedo, clamaron a Jehová. ¿No pasa eso mismo en nosotros, mis amados hermanos? ¿No está pasando eso mismo en el mundo entero? El mundo entero está lleno de miedo. Pero déjeme decirle, amada iglesia, que el pueblo de Dios no tiene por qué tener miedo, porque todo lo que está pasando es Dios manifestándose al hombre. Es Dios hablando al hombre para que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él. Dios está viendo lo que vio en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Y recordemos, mis amados hermanos y hermanas, que Dios es el mismo de ayer. Ese Dios que vio ese pecado en ese tiempo es el mismo Dios que está viendo la maldad que hay en la tierra en este momento. Es el mismo Dios que está viendo el pecado en el corazón del hombre, mis amados hermanos. Y déjeme decirle que Dios va a juzgar al hombre por su pecado. Entonces usted y yo, como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, no tenemos por qué tener miedo por los juicios de Dios, porque déjeme decirle que Dios no va a juzgar la iglesia. Dios guardará a su iglesia del juicio divino. Dios levantará su iglesia y después juzgará la tierra. No tengamos temor por los principios de dolores que estamos pasando. No tengamos temor por estos principios de dolores que habla la Biblia, porque aún no ha llegado el fin. Cuando venga el fin, cuando se manifieste el anticristo, cuando se levante la gran tribulación, el Señor vendrá en su trono de gloria y levantará su iglesia, levantará su pueblo. Entonces no tengamos temor, sigamos adelante. Por eso, mis amados hermanos, el último punto de esta predicación es permanecer firmes. Permanecer firmes. No mirar atrás. No volver atrás. Mientras el mundo está lleno de miedo, mientras el mundo está lleno de temor, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hizo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en aquel tiempo: clamar a Dios. Por eso, mis amados hermanos, tomémonos de las manos en nuestras casas con nuestra familia y oremos al Señor, clamemos al Señor. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, como Moisés le dijo al pueblo de Israel en ese tiempo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy por vosotros hará. Déjeme decirle que Dios tiene el control de la situación. Déjeme decirle que Dios nos ama con amor eterno. Dejemos que Dios trate
al pecador. Dejemos que Dios se manifieste con sus juicios divinos. Mientras tanto, usted y yo nos regocijaremos en el Señor, nos gozaremos en el Señor y esperaremos en el Señor, porque Él ha prometido en su palabra no dejarnos ni abandonarnos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una feliz y bendecida noche. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por hablar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por lo que hiciste en aquel tiempo, Dios, con tu pueblo Israel. Gracias, Dios, por lo que haces en este tiempo, por tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Ayúdanos, Dios, a permanecer firmes, Padre Santo, y a tener esa convicción, Señor. Como dice tu palabra allí en Éxodo capítulo 14, versículo 14, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Trae, Señor, oh Dios, paz al corazón de aquel hermano, de aquella hermana. Trae, Señor, oh Dios, gozo, Dios, a cada uno de nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén.